Buenos días de nuevo, mis amados hermanos. Que el Señor les siga bendiciendo hoy, el día del Señor. Vamos a entrar entonces en esta segunda parte, que es la exposición de las Sagradas Escrituras, la lectura de la Santa Palabra y una oración a nuestro Señor. Las oraciones con las que tenemos acceso por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, primero vamos a tener la lectura de la palabra. Los animo mucho a tener sus Biblias para poder leer juntos la palabra. Yo voy a hacer la lectura, pero sería muy bueno que ustedes pudieran seguirla allí en sus Biblias. Vamos a leer otra vez de nuevo el capítulo 8 de Hebreos. Son 13 versículos, 13 versos, y para poder continuar hoy con la enseñanza. Entonces leemos en reverencia la palabra, que es la palabra de Dios. Dice así la palabra del Señor en Hebreos 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defectos, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dicen: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir: nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El Señor añada bendiciones a su santa palabra, inerrante, infalible. Muy bien, hermanos, damos las gracias al Señor que nos permite otra vez llegar hasta aquí para escuchar y exponer las Sagradas Escrituras, su santa palabra, en este tema que venimos estudiando desde hace ya, les cuento, 23 domingos. 23 domingos. Hoy finalizamos el capítulo 8 de Hebreos. Recuerden que nosotros tenemos la forma de predicar, es una predicación expositiva. Nosotros exponemos la palabra completa. Buscamos en lo posible que así sea. En la escuela dominical, si nuestra exposición es más temática, es más sistemática, porque estamos estudiando la confesión de fe, pero en la predicación buscamos que sea expositiva, porque exponemos todo el consejo de Dios, porque el Señor que nos mandó que les enseñáramos a todos todas las cosas, todas las cosas. Entonces buscamos no simplemente sacar versículos para armar una idea, sino enseñar el contexto y enseñar las verdades de acuerdo a cómo están expuestas y fueron reveladas en las Sagradas Escrituras. Muy bien, hermanos. Somos la Iglesia Bautista Reformada Solideo Gloria y buscamos honrar al Señor a través de guardar el día del Señor hoy. Sabemos que estamos en nuestras casas y estamos haciéndolo de modo virtual, pero en la madurez de las familias, de los cabezas de familia, de los padres,
está que podamos dedicar este día para el Señor. Los sacerdotes en sus hogares, cada hermano fiel que busque que este día sea para el Señor, mientras que llega el tiempo donde otra vez volvamos a reunirnos de manera física, si es la voluntad del Señor. Siempre dependemos de su voluntad, dependemos de sus propósitos, lo que Él quiere hacer, así será, no hay ninguna duda, y confiamos en sus planes. Vamos entonces ahora a orar, pidiendo la dirección del Espíritu Santo, la dirección de nuestro Dios, para que en esta hora podamos nosotros explicar esta palabra, porque sin la guía del Espíritu Santo esto es imposible. Si el Espíritu Santo no nos ilumina, si el Espíritu Santo no nos guía a toda la verdad, esto no es posible. Simplemente sería, como lo hemos mencionado varias veces, un ejercicio de información, un ejercicio académico. Pero buscamos es que Dios nos hable a través de su palabra. Oremos, mis hermanos. Señor amado, Padre, que estás en los cielos, santificamos tu nombre, Señor. Y Señor, reconocemos tu grandeza, tu poder, tu soberanía. Reconocemos, Señor, que tú desde la eternidad, Señor, te hiciste propósitos eternos, concernientes a la salvación nuestra. Te hiciste propósitos, Señor, eternos, concernientes a cómo nosotros debíamos, Señor, ser rescatados del pecado, de la caída, que fue, Señor, en la que se cayó este mundo por causa de la rebeldía, la rebelión contra ti, Señor, y también de la naturaleza pecaminosa que nos llevaba constantemente a ser esclavos de pecar y solo desear pecar. Tú te estableciste estos planes en lo que conocemos como un pacto de redención, donde, Señor, estableciste que nuestro Señor Jesucristo iba a morir en la cruz del Calvario para que nosotros pudiésemos ser salvos. Gracias. Gracias por habernos tenido en cuenta, gracias por que todo fue por su gracia, porque no había ningún mérito en nosotros, nada especial, para que tú, Señor, nos escogieses como lo hiciste. Por eso la gratitud es toda, Señor, porque solo merecíamos condenación, pero tú trajiste a nuestra vida salvación. Tú trajiste a nuestra vida vida eterna, gozo, paz. Trajiste a nuestra vida el conocerte y el poder ahora tener esperanza de que estaremos contigo por toda la eternidad, Señor. Señor, te pido una bendición muy especial para esta predicación de hoy que terminamos este capítulo 8 de los Hebreos. Te ruego que bendigas tu palabra, que hagas con tu palabra lo que tú quieres. Que, Señor, muestres a mis hermanos tu voluntad y a mí también. Que nos muestres tus caminos a través de esta exposición de la palabra. Que nos guíes a ser, Señor, santos, a vivir una vida nueva, a vivir para tu gloria, a vivir para ti, Señor. Porque todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, único mediador, sumo sacerdote, nuestro Redentor, la propiciación por nuestros pecados. Por Él, Señor, por Cristo, Señor y Salvador, oramos. Amén. Muy bien, hermanos. La semana pasada estábamos en la mitad del capítulo 8 y hoy vamos a estar finalizando ya este capítulo 8 con la ayuda del Señor de Hebreos en la exposición de esta palabra. Quiero comenzar con algo de lo que hemos hablado la semana pasada. Y por eso aquí en la lámina puse Hebreos 8:6 para recordar lo último que conversamos, que va a ser el principio de lo que vamos a hablar el día de hoy. Dice el autor de la carta a los Hebreos, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Aquí está en Hebreos 8:6. Alcanzamos a hablar un poco sobre esto la semana pasada, finalizando ya la exposición de la semana pasada. Ahora comenzamos aquí. Y bueno, lo que quiero decir es que el énfasis principal que encontramos en este versículo 6 es la diferencia que hay entre dos pactos. Y el autor ya había mencionado el concepto de los pactos en el capítulo 7, el verso 22.
Si ustedes lo recuerdan, aquí lo estoy poniendo, el autor decía, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Entonces, la manera como el autor de Hebreos nos fue introduciendo y nos fue metiendo dentro del entendimiento bíblico de lo que son los pactos. Y claro, para dar mayor claridad, sin pretender entrar en un estudio detallado de los pactos, porque no es mi intención, pues ese es un tema, hermanos, bastante extenso, que nosotros en teología denominamos la teología del pacto, a la cual nosotros nos adherimos porque es 100% bíblica, es algo que está en las Sagradas Escrituras y guía nuestra interpretación, nuestra exégesis de las Sagradas Escrituras están permeadas por la teología del pacto, por la tipología que vemos en la Biblia. Es para nosotros un marco teológico fundamental. Entonces los animo también en lo posible, si tiene la oportunidad de ir estudiando en la confesión, hay un capítulo de la teología del pacto para que vaya leyéndolo. Y bueno, con lo que vamos a hablar de pronto le va a ayudar. Algunos de pronto, algunos hermanos y hermanas ya tienen más conocimiento sobre esto, pero esto es muy, muy, muy importante. Lo dije 3 veces, porque yo quiero establecer la importancia que eso tiene, porque no es importante para todos, no todas las denominaciones creen en la teología del pacto, o nos llaman pactuales o teólogos del pacto. Por ejemplo, entre ellas están los dispensacionalistas. Ellos no siguen este marco, aunque es completamente bíblico y muestra la estructura de la revelación soberana de Dios. Sin embargo, curiosamente no lo hacen. Las iglesias reformadas, como nosotros, los bautistas reformados y también nuestros hermanos presbiterianos reformados, los paidobautistas evangélicos, ellos también siguen la teología. Para nosotros es una columna vertebral, es muy importante. Por supuesto, es la Sagrada Escritura, pero es la forma como nosotros vemos que está estructurada, el marco como está estructurada la palabra de Dios. Aunque no va a ser una exposición profunda, porque esto llevaría meses, sí quiero resaltar hoy que el autor de Hebreos en particular y en las Sagradas Escrituras en general nos enseña claramente acerca de los pactos. En lo que hemos estudiado, el autor menciona el antiguo pacto, si ustedes lo recuerdan, así como también menciona el nuevo pacto. Se menciona el antiguo pacto y el nuevo pacto. Las escrituras usan la expresión antiguo pacto para designar el pacto celebrado entre Dios e Israel sobre el tiempo del éxodo de Egipto, cuando el pueblo estaba cautivo en Egipto, y Dios hace un pacto con Moisés, donde Moisés fue el mediador. Y bueno, quiero aclarar algo sobre los pactos aquí, hermanos. Por lo menos, no, como les digo, no voy a detallar, pero existen 2 tipos de pactos en las Sagradas Escrituras. Uno donde Dios dice, o donde Dios decía, o Dios dijo, yo haré, porque Dios es el que va a hacer. Ese tipo de pactos son incondicionales, ¿sí? Y hay otro tipo de pactos en la Escritura. Ese es el segundo tipo, donde Dios dice, sí. Entonces, si tú haces tal cosa, si tú cumples esta parte del pacto, entonces yo haré la otra parte del pacto. Eso se llaman pactos condicionales. Entonces hay pactos incondicionales donde Dios es el que hace y no pide una condición a la contraparte. Y hay pactos condicionales donde Dios sí pide una condición para cumplir su parte del pacto. Entonces los pactos que encontramos antes del pacto de Moisés, que se llama el pacto mosaico, eran más del yo haré. No voy a detallar en esto, pero este pacto entre Dios e Israel que les estoy mencionando, más conocido como el pacto mosaico o el pacto sinaítico, fue condicional. Lo que Dios dice que hará por Israel dependía totalmente de la obediencia de Israel, de la obediencia de ellos. Si ellos no eran obedientes, Dios no tenía la obligación de cumplir su promesa. Y bueno, aquí quiero mostrarles un poco esto que les estoy diciendo sobre este pacto. Entonces, ya vamos hablando para que no se me confundan mis hermanos. La Biblia habla del antiguo pacto, habla del nuevo pacto. Ahora, en el antiguo pacto,
se encuentran algunos pactos, se encuentran tres pactos. Se encuentra el pacto de Dios con el pueblo de Israel, con Moisés. Se encuentra el pacto de Abraham, que fue anterior, que ahora vamos a ponerlo en el contexto. Y se encuentra el pacto de David. Hay otros pactos, pero pues esto es para poder entender, porque por ejemplo el pacto que hace Dios con Adán y con Eva se llama el pacto de obras. Y eso es un pacto y ese pacto fue quebrantado, fue violado por ellos. Luego Dios establece a Noé y hace un pacto con Noé también, recordando las bases y el fundamento del pacto adámico con Adán, el pacto de obras. Y luego es cuando Dios viene a Moisés y él hace un pacto perdón, viene Abraham, Dios hace un pacto con Abraham y luego con Moisés, luego con David. Entonces son tres pactos allí que son importantes. Y para nosotros eso es el antiguo pacto. Todos esos forman el antiguo pacto, esos tres. Entonces, mire lo que dice la palabra hablando de este pacto mosaico. Dice en Éxodo 19, 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Si ustedes notan con cuidado, esto es un pacto condicional. Porque aquí el Señor está diciendo, si diereis oído a mi voz, si haces tal cosa, si guardareis mi pacto. O sea, la condición era que ellos debían escuchar la voz de Dios y debían guardar, debían obedecer ese pacto que Dios había establecido. Y ahí entonces dice Dios, entonces, o vos, en ese caso, ahora pues, si hacéis esto, vosotros seréis mi especial tesoro. Ese pueblo sería especial tesoro sobre todos los pueblos. Y dice, y porque mía es toda la tierra, y me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Entonces ahí se ve el pacto que el Señor estableció. Y en Éxodo 24, aquí nosotros leemos, voy a ponerlo en la lámina, Éxodo 24 vemos la confirmación de ese pacto por parte del pueblo de Israel. Y aquí es cuando, en Éxodo 24 es la narración, cuando Moisés sube al monte de Sinaí y recibe todo el detalle del pacto, donde estaban las leyes, y él las escribe en un libro. Y dice que él, el versículo, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Moisés hizo esto. Y cuando dijo, y el cual dijo, o sea, el pueblo respondió, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. O sea, la respuesta del pueblo fue sí, vamos a cumplir el pacto, vamos a hacer todas las cosas que Dios ha dicho y obedeceremos. Antes del versículo 7 se encuentra esto repetido. El pueblo dijo dos veces, o por lo menos en la narración del texto lo dice, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces ahí es cuando Moisés toma la sangre, porque ellos habían ya sacrificado unos animales, iban a ofrecerlos en sacrificio y toma el sacrificio de la sangre y rocía sobre el pueblo. O sea, la sangre la rocía sobre el pueblo. Y dice, he aquí la sangre del pacto de Jehová, que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas las cosas. Entonces, ese pacto quedó sellado, es un acuerdo que quedó entre Dios y el pueblo de Israel. Pero yo quiero hacer claridad de esto, sin embargo, este antiguo pacto no comenzó ahí en el pacto de Sinaí, que es el pacto mosaico, como les dije, o sinaítico. Realmente este antiguo pacto incluye todo el periodo del Antiguo Testamento, desde la caída de Adán y Eva hasta el establecimiento del nuevo pacto. Nosotros creemos que el antiguo pacto fue acumulativo, no que esos pactos, el pacto de Abraham, de Moisés, de David, fueron independientes y no tenían relación los unos con los otros, como lo ven algunas denominaciones. No, nosotros creemos que esos pactos eran acumulativos y que comenzó el pacto, el antiguo pacto comenzó antes del pacto con Moisés, que acabamos de leer en Éxodo. Así que este antiguo pacto realmente tuvo sus raíces en un pacto anterior, que es el pacto entre Dios y Abraham. Y aquí les voy a mostrar la evidencia. Recuerden cuando comienza Éxodo, que termina Génesis y comienza Éxodo. En Génesis, pues José recibe a su familia. Él es un principal de Egipto. Hay prosperidad porque él pudo salvarles la vida del hambre que hubo en Egipto.
Pero ya ha pasado unos años y en Éxodo comienza ya diciendo que ya no era el mismo, que no era el mismo faraón, sino era otro, y sometió al pueblo, y el pueblo estaba en servidumbre. Entonces, en el verso 23 y 25, que son los que pongo aquí, dice que aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel, que estaban esclavos en Egipto, gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, ellos empezaron a orar al Señor, a clamar. Y mire que dice que ese clamor subió a Dios. El clamor de ellos con motivo de esa servidumbre subió a Dios. Dice, y oyó Dios el gemido de ellos. Y mire de qué se acuerda Dios. Dice, se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Entonces, el antiguo pacto no comienza con Moisés, aunque ahí es un pacto que es fundamental, sino con Abraham. Y bueno, para leer el pacto con Abraham solo basta ir a Génesis 12, Génesis 15 y entender la promesa que el Señor hace a Abraham y lo que significa este pacto. Entonces, habiendo explicado de manera general, porque digamos no me interesa detallar, lo que único quería que entendieran es que hay un antiguo pacto, hay un nuevo pacto y que el antiguo pacto está constituido por varios pactos en el que está el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, el pacto con David, y eso es el antiguo pacto. Digamos, espero que hasta ese punto no se hayan perdido, mis hermanos, pero es bonito que cuando lean las Sagradas Escrituras puedan encontrar este desarrollo, porque está ahí, es evidente, no se puede ocultar. Entonces, bueno, habiendo explicado de manera general el significado del antiguo pacto, podemos regresar al libro de Hebreos, donde vemos que el autor está listo para explicar las implicaciones ya del nuevo pacto. Y vamos a entender un poquito muy rápidamente por qué se acabó el antiguo, pero ahí lo dice. Pero hay un nuevo pacto. Y explicar por qué ese nuevo pacto es superior al antiguo pacto. Y aquí entonces el autor nos muestra, empezando por ese texto en Hebreos 8:6, nos muestra de nuestro Señor Jesucristo, que Cristo es el mediador de ese nuevo pacto, de ese mejor pacto. Él lo dice que es mediador de un mejor pacto que es establecido sobre mejores promesas. Eso es importantísimo para el pueblo cristiano entender esto de los pactos, el antiguo y el nuevo pacto, porque aquí viene unas enseñanzas que son base para nuestra fe cristiana. Entonces yo por eso le he puesto, digamos como título al mensaje de hoy, Cristo es el mediador de un mejor pacto, hablando del nuevo pacto. Y mi propósito el día de hoy es darles 3 razones por las cuales Cristo es el mediador de un mejor pacto. La primera razón es que Cristo es el mediador de un mejor pacto, porque este pacto con Dios sería incondicional, es incondicional. Este nuevo pacto con Dios es incondicional. Recuerden que les expliqué que habían pactos condicionales, donde está el sí, entonces, y está el pacto incondicional, donde es yo haré. Este pacto, o sea, Cristo es mediador de un mejor pacto porque este pacto, este nuevo pacto, es incondicional. Y voy a ponerles aquí entonces un texto que es fundamental. Nosotros encontramos en el Antiguo Testamento varias partes, pero especialmente en Jeremías 31 encontramos descrito el nuevo pacto. Ahí está descrito el nuevo pacto que vendría. Y en Ezequiel, capítulo 26, también está descrito y vamos a desarrollar este texto también más adelante. Pero tanto el profeta Jeremías como el profeta Ezequiel, y bueno, encontramos otros profetas, hacen mención del nuevo pacto. Entonces dice en Jeremías 31, verso 31-32, dice, esto que voy a leer es lo mismo que aparece en Hebreos 8, del 7 al 13, al 12, del 7 al 12. Es lo mismo que vamos a exponer porque el autor de Hebreos lo que hace es una alusión, él hace una referencia y lee lo que está escrito en Jeremías 31, 31 y 32. Eso es lo que encontramos allí. Entonces dice el autor, y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Entonces aquí es de resaltar, hermanos, que en este texto, en este pacto incondicional,
del cual Cristo es el mediador, en este mejor pacto, es de resaltar que los profetas fueron los mismos que ellos profetizaron que Dios iba a hacer eso, que iba a establecer un nuevo pacto. Y aquí dice que el nuevo pacto sería con la casa de Israel y con la casa de Judá. Recuerden que les he enseñado que después de Salomón, él tuvo un hijo Roboán y después de ahí vino la división del reino, donde se dividió el norte, se les llamó Israel, la casa de Israel, y el sur, la casa de Judá, porque se fue la tribu de Judá, y que en el sur estaba toda la dinastía de la descendencia de David. Eso es importante porque ahí está hablando de todo Israel en conjunto. Entonces, ahora vamos a entender un poquito más esto, pero es para que lo comprendamos aquí en este texto. Pero mire, quiero resaltar esto. Dice, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos, ¿qué hicieron? Dice, invalidaron mi pacto. O sea, ese pacto, ese antiguo pacto, fue invalidado. Es decir, el pacto que venía Abraham, Moisés y David fue invalidado. Claro que el de David es ya apuntando al nuevo pacto, pero no voy a detallar eso. Ese pacto fue invalidado. Dice, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, para ese pueblo. Entonces, quiero decir estas cosas porque es muy importante. Este pacto, hermanos, este nuevo pacto, no es simplemente una repetición del antiguo pacto, con algunas ligeras modificaciones. Es como ese programa que daban en televisión, Overhauling. Si alguno lo vio, que cogían autos viejos o autos muy deteriorados y los transformaban, pero era el mismo auto, solo que le ponían partes nuevas, los pulían, hacían de eso viejo algo nuevo. O también había uno que era con casas, reconstruían las casas y las volvían las casas hermosas. No, hermanos, no es una repetición, ni el nuevo pacto no es una repetición del antiguo, ni tampoco es el antiguo pacto con nuevas modificaciones. Este nuevo pacto es nuevo y diferente al viejo. Por eso aquí en el versículo dice, no como el pacto que hice con sus padres. Es un pacto diferente, eso tenemos que tenerlo muy claro. Ahora, volviendo a Hechos 8, ya mirando el último versículo del capítulo 8 de Hechos, dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. O sea, esto es clave. Y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Entonces, ese nuevo pacto reemplazó al viejo. El otro pacto, el antiguo pacto, desaparece. ¿Ok? Entonces, esto, digamos, nos ayuda para ver de cómo está constituido este nuevo pacto. Ahora, la naturaleza incondicional de las promesas es la primera razón por la que Cristo es el mediador de un mejor pacto. Porque acuérdense que el pacto, como dice, era condicional. Ellos tenían que primero oír la voz de Dios y guardar sus mandamientos, guardar su ley, guardar el pacto. Debían guardar sus mandamientos y ellos invalidaron el pacto porque ellos fueron siempre, ¿no? Un pueblo rebelde, un pueblo que se apartaba del Señor. Aunque en el Antiguo Testamento vemos dos corrientes, llamémoslo así. Una de aquellos que eran parte del antiguo pacto, que era el pueblo de Israel, ¿sí? Sin embargo, vemos dos tipos de personas. Vemos hombres que realmente no servían al Señor, como los hijos de Eli, que eran incrédulos. ¿Sí? Entonces ellos servían en el sacerdocio, pero eran incrédulos. Y entonces no habían sido transformados por el Señor y eran parte del antiguo pacto. Y vemos también hombres creyentes, como el mismo Samuel, ¿no? Que desde que nació fue llamado por el Señor. Entonces vemos ese tipo de cosas, pero eso no lo voy a detallar, digamos, es una explicación de precisamente los detalles que hay en ese pacto para comprender cómo es que se salvaron los antiguos, pero no es del interés en este momento. Lo que quiero mostrarles aquí es que este antiguo pacto estaba condicionado por la obediencia del pueblo a la ley de Dios, por esa cláusula. Sí, entonces, este pacto podía violarse. Y efectivamente con el tiempo fue violado. Por eso en ese versículo que leímos en Jeremías 31-32 dice, ellos invalidaron mi pacto. Este nuevo pacto es declarado en otro lenguaje. El lenguaje es el de yo haré. Ya es incondicional. El lenguaje de una promesa segura. Por eso es mejor. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad de fracaso en este pacto. Donde Dios mismo es el que hará completamente, Él se hace completamente responsable del cumplimiento del nuevo pacto.
Este es el poder de la constante repetición de la frase de yo haré. Cuando Él hace, la confianza es total, porque Dios no va a fallar como fallamos los hombres. Dios va a hacer las cosas por Él mismo. Mire, por ejemplo, en Jeremías el lenguaje, ¿no? Para que veamos en un capítulo después del 31 en Jeremías dice, y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré, o sea, Dios yo haré, y en esta mi tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma, porque así ha dicho Jehová, como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos, yo haré, traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos habló. Entonces vemos eso como ese lenguaje de yo haré es maravilloso, porque es el poder de que Dios es el mismo que se hace completamente responsable del cumplimiento del nuevo pacto. Por eso nosotros predicamos que la salvación es por gracia, porque lo enseña claramente las escrituras y nosotros somos parte del nuevo pacto, donde nosotros vemos claramente esto, que es un pacto incondicional, donde Dios es el que hace, por gracia nos llama, nos trae. Muchos, sobre todo los arminianos, bueno, arminianos porque pertenecen a un grupo históricamente no muy antiguo, pero que creen que la salvación se puede perder, que creen que el hombre es el que elige, que bueno, todo ese tipo de cosas, ellos realmente no comprenden esto, porque realmente es un pacto incondicional que fue establecido como promesa y profetizado por los profetas Jeremías, por Ezequiel y por otros profetas. Entonces, por eso nosotros tenemos ese gozo y esa alegría en primer lugar de decir que Cristo es el mediador de un mejor pacto porque este pacto con Dios será incondicional. Pero también una segunda razón es que Cristo es el mediador de un mejor pacto, porque en este pacto, Dios transformará ya el carácter de los miembros de este pacto. Dios transformará el carácter de los miembros de este pacto. Y bueno, volviendo un poco a lo que dice el texto en Jeremías 31 del 33 al 34, lo podemos ver. Mire lo que dice. Pero esto es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿Qué va a hacer? Dice, daré, otra vez, el yo haré, daré mi ley en su mente. Y dice, la escribiré. ¿Quién lo hace? Dios, la escribiré en su corazón. Y yo seré para ellos por Dios. Y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y en Ezequiel, que lo vamos a leer ahorita, vemos otras cosas que las vamos a desarrollar mejor. Hermanos, mire, los miembros de este pacto van a obedecer la ley del Señor, sin excepción. Por eso este pacto, por eso Cristo es mediador de un mejor pacto, porque en este pacto Dios, para que ellos obedezcan la ley, sin excepción, necesita transformar el carácter de los que pertenecen a este pacto. Por eso todos en este nuevo pacto obedecerán la ley del Señor, sin excepción. Y esto es así, mis hermanos. O sea, Dios pone el querer como el hacer de acuerdo a su buena voluntad. Dios, la promesa que hizo, Dios prometió que iba a perfeccionar la obra en nosotros. Es decir, la santidad y el camino del cristiano es un camino progresivo, donde Dios, mire lo que hizo. Él hace que obedezcamos. Él pone, ahorita lo vamos a detallar más, pero pone la ley en nuestros corazones, en nuestra mente, y nosotros ahora podemos obedecer. Además dice que conoceremos personalmente al Señor. Además dice que los pecados de cada miembro de este pacto serán perdonados. Cada una de estas personas de este pacto serán transformadas, serán regeneradas, serán convertidas y serán salvas. Esa es la segunda razón. Dios realmente va a hacerlo. Por eso es que es un pacto incondicional, pero es un pacto donde Él transforma, donde Él para hacer esto nos tiene que transformar al pueblo, a su pueblo, transformarlos desde adentro, desde adentro. Entonces es bien bonito, aunque vemos que puntualmente ocurrió durante el desarrollo del antiguo pacto, ocurrió ya, las personas fueron salvas mirando la promesa del advenimiento del Mesías. Pero la obra del Espíritu Santo ocurrió en ellos, fueron regenerados, porque el único que da nueva vida para desear obedecer a Dios es el Espíritu Santo. Entonces, eso ocurrió en el Antiguo Testamento.
pero era porque estaba anunciándose el nuevo pacto. Ahora quiero hacer una claridad aquí, mis hermanos. El nuevo pacto para nosotros es el mismo pacto de gracia. Entonces, otra vez, voy a repetir, hay antiguo pacto que está conformado por pactos del Antiguo Testamento, el pacto de Abraham, el pacto de Moisés, el pacto de David. Hay un nuevo pacto que también en la Escritura se ve y se llama el pacto de gracia. La palabra pacto de gracia no aparece en las Escrituras, pero nosotros lo vemos así. ¿Por qué? Porque es un pacto incondicional, donde Dios es el que hace. Es por gracia, por favor no merecido. Él nos transforma, nos regenera, nos convierte y nos salva. Él lo hace. Es el pacto del yo haré. Entonces así lo entendemos nosotros. Esto es para los que estudian teología y hablan del pacto de gracia. ¿Qué es eso? Es el nuevo pacto. Es el nuevo pacto. Entonces, para que nosotros tengamos esa claridad. Entonces, eso es, en este pacto Dios transformará, Dios hará eso con sus miembros. Ahora, en tercer lugar, en tercer lugar, perdón, la tercera y última razón, perdón, es que Cristo es el mediador de un mejor pacto, porque en este pacto estará hecho sobre mejores promesas. Es lo que leíamos allí en el verso 6 de Hebreos 8, cuando terminamos la semana pasada y empezando esta semana, dice, porque el verso, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, que es establecido sobre mejores promesas. Una diferencia que hay entre el antiguo pacto y el nuevo pacto es que el nuevo pacto está sobre mejores promesas. Son mejores que las del antiguo pacto. Por eso nosotros le decimos a la gente que se enamora mucho de todo lo que ocurrió de las sombras, de las imágenes del antiguo pacto, es que tienen que mirar al Mesías prometido, al nuevo pacto, porque hay mejores promesas, ¿sí? Y esas mejores promesas entonces es la última razón por la que Cristo es mediador de un mejor pacto. Este nuevo pacto contiene promesas que claramente no fueron dadas a los israelitas del antiguo pacto. Estaban, digamos que implícitas en algunos casos, pero no estaban explícitas, ¿sí? No vemos en ninguno de los pactos, por ejemplo, que leemos que conforman el antiguo pacto, por ejemplo, el tema del perdón de pecados. ¿Sí? Eso era parte del sistema sacrificial, la limpieza a través del sacrificio por la sangre, como lo aprendimos en Hebreos 9, ¿sí? Que en Hebreos 9:13 lo leímos, dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, o sea, realmente ellos era una purificación de la carne, pero realmente aprendimos también en Hebreos 10 algo que miramos, es porque que esa sangre de esos toros cabríos, perdón, de esos toros y de esos machos cabríos no podían quitar los pecados. Realmente el perdón de pecados viene con el nuevo pacto. Entonces, eso es bien importante. Y, o sea, los que fueron perdonados sus pecados y se salvaron en el Antiguo Testamento, se salvaron mirando la promesa del nuevo pacto, mirando la promesa del advenimiento del Mesías, porque en él tienen el perdón de pecados. Y tampoco vemos que en ninguno de estos pactos se diera no solo el perdón de pecados, sino que, por ejemplo, es que se daría un nuevo corazón o se daría la vida eterna. Digamos, eso es algo que son mejores promesas que nosotros encontramos en el nuevo pacto. Ahora, vamos a mirar por lo menos estas promesas que aparecen en el nuevo pacto, miremoslas para poder complementar lo que estamos leyendo en Hebreos 8 del 7 al 13. Entonces, para eso quiero usar ahora Ezequiel por un momento. No pierdan de vista Jeremías 31, 33 al 34. Ojalá en sus Biblias lo marquen, porque este texto de Jeremías 31, 33 al 34 es precisamente la promesa. Como Jeremías dice lo que vendría, ¿no? Y cuando lean Jeremías completa van a encontrar esto en todas partes, en Isaías también y en Ezequiel, ahora lo vamos a ver. Pero ahora vamos a irnos a Ezequiel 36, que les decía en Ezequiel 36, 26 y al 27, la primera parte nos dice, aquí también está hablando del nuevo pacto, pero ahora es el profeta Ezequías. Él dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Esas son las nuevas promesas de las que estoy hablando.
Entonces, estas mejores promesas comienzan con que Dios, con la promesa de cambiar nuestro corazón, con la promesa de cambiar nuestro corazón. El nuevo corazón, hermanos, es el punto de inicio de todas nuestras bendiciones en el nuevo pacto. O sea, Ezequiel 36 lo muestra. Dicen, os daré un corazón nuevo y un nuevo espíritu. ¿Y qué va a hacer? Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Se va a quitar ese corazón y nos dará ahora un corazón de carne. Y pondré dentro de nosotros su espíritu. Entonces, este nuevo corazón es el inicio. El Nuevo Testamento se refiere a este nuevo corazón como nacer de nuevo. Entonces, eso, digamos, para que vayamos conectando el Antiguo con el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, este nuevo corazón es nacer de nuevo. El término lo usamos como, lo entendemos como regeneración, ser nacidos de nuevo, que es la obra que Dios hace por su Santo Espíritu en cada creyente. Mire lo que dice aquí en estos dos textos de Juan, donde Nicodemo va a encontrarse con Jesús buscándolo, porque estaba muy inquieto y va a preguntarle por qué que él hace esas señales, porque viene de Dios. Y Jesús le dice en el verso 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego reitera en el verso 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si ustedes se dan cuenta, aquí habla de nacer de nuevo. Nacer de nuevo utiliza la palabra en griego que es anoten. Anoten significa nacer de arriba. Nacer de arriba. Tiene que Dios poner un nuevo corazón. ¿Sí? Entonces, es parte del nuevo pacto, de lo que Dios promete, y entonces Él le dice, si no pasa eso, Jesús, en primer lugar dice, no puedes ver el reino. O sea, si uno no tiene un nuevo corazón, no puede ver el reino de Dios, mis hermanos. ¿Sí? Y bueno, y amigos que están escuchando. No puede ver, pero también en el verso 5 dice, el que no naciere del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar. No solo no puede ver, sino que tampoco puede entrar en el reino de Dios. Entonces, esa es la forma como entendemos y como la escritura nos enseña a nosotros que la promesa se cumple al cambiar nuestro corazón, al ser regenerados nosotros, ¿sí? Y esta promesa incluye algo hermoso. Si ustedes lo notaron, allí al final Ezequiel dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Entonces esta promesa incluye el derramamiento de su espíritu, del Espíritu Santo. En el nuevo pacto el Espíritu está activo de una manera que antes no estaba. El Espíritu de Cristo está en su iglesia y eso se ve en el cumplimiento en Hechos 2, cuando el apóstol Pedro hace su discurso y él explica que eso estaba profetizado, leyendo Amós, profetizado en el Antiguo Testamento, precisamente el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, quiero aclarar aquí que no significa que el Espíritu Santo no estuviera en el Antiguo Testamento. Algunas denominaciones dispensacionalistas, ellos creen que el Espíritu Santo estuvo en el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero no estuvo dentro del creyente. Y para nosotros es difícil entender aceptar ese entendimiento de las Escrituras. Porque para nosotros el que da un nuevo corazón, el que regenera para una nueva vida, el que hace nacer de nuevo es el Espíritu Santo. Tiene que hacerlo de adentro. Ellos dicen que no, que estaba al lado y bueno, para los creyentes que vieron la promesa del advenimiento del Mesías, para ellos el Espíritu actuó. ¿La diferencia cuál es? Entre la presencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, es que ahora en el Nuevo la actividad del Espíritu Santo es abrumadora. No como antes. El Espíritu de Cristo ahora está derramado sobre su iglesia. Y ustedes leen, por ejemplo, el libro de los Hechos y ven lo maravilloso cada vez que estos hombres, discípulos del Señor o diáconos o apóstoles, se encomendaban a una misión, como eran llenos del Espíritu Santo. Vemos en Hechos 2 toda esa manifestación poderosa del Espíritu Santo. Vemos cómo eso muestra. Hoy nosotros debemos confiar en eso, hermanos. El Espíritu Santo vive en el creyente, nos capacita. El Espíritu Santo nos guía. La vida en el Espíritu es algo hermoso. Yo les recomendé la semana pasada que leyeran el libro de Martin Lloyd Jones, La vida en el Espíritu. Es hermoso vivir en el Espíritu Santo. Es entender cómo Él nos ayuda a vencer en todas las circunstancias, nos guía, nos enseña, nos estimula para vivir para la gloria de Dios. Ahora es mayor la intensidad. Es como si antes hubiera un goteo, había una llave y había un goteo del Espíritu. Ahora esa llave fue abierta. Esa es la diferencia, mis hermanos.
Entonces, para que lo entendamos, eso es lo que nosotros creemos. Entonces, la primera fue cambiar nuestro corazón, digamos, la primera promesa, esa mejor promesa. La segunda mejor promesa que encontramos allí es descrita en el texto, perdóneme, de Jeremías 31, es que Dios promete escribir su ley en nuestros corazones. Dice Jeremías 31:33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. O sea, primero Él, ¿qué hizo? Cambió nuestro corazón y puso a morar el Espíritu Santo en nosotros. Luego Él escribe, eso, bueno, esto ocurre simultáneamente en el proceso de la regeneración, pero el escribir la ley en nuestra mente y nuestro corazón tiene un doble propósito. En nuestro corazón porque, digamos, de alguna manera activa nuestra conciencia con la ley de Dios de una manera especial, aunque ahora voy a explicar algo, pero y en nuestra mente, porque en la medida que nosotros leemos la Biblia, Él va a ayudar por la iluminación del Espíritu Santo, vamos comprendiéndola y vamos deseando obedecer al Señor. Esa es la promesa. Este fue el fracaso del antiguo pacto. Ese fue el fracaso. Porque aunque el pueblo tenía la ley en tablas de piedra escritas por la poderosa mano de Dios, cuando el Señor le da las tablas a Moisés, él la escribe con su dedo los 10 mandamientos y todo lo que el Señor quería, todas las leyes ceremoniales, las leyes civiles, nacionales y las leyes morales. En los 10 mandamientos, las leyes morales. Entonces, aunque ellos tenían esas piedras escritas, no la tenían en sus corazones como un principio operante, ni eran celosos de ello, de eso. El celo de ellos era muy puntual, por eso les decía que era como el Espíritu Santo estaba como por goteo. Y aquí por eso en Tito 2:14, mire lo que dice tan hermoso el apóstol Pablo a Tito, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. El propósito de Cristo. ¿Y qué dice? Celoso de buenas obras. Hoy en día, hermanos, la ley de Dios está en nuestros corazones, en nuestra mente. Y hay un principio operante y que nos hace estar celosos. Ellos, claro, ciertamente tenían una conciencia que estaba apercibida por la ley de Dios, porque también nos lo enseña Romanos 2, que por su conciencia ellos, pero acuérdense que la imagen de Dios fue oscurecida, esa conciencia estaba oscurecida, pero ellos estaban apercibidos de la ley de Dios. Y esa conciencia hacía eco en lo que estaba escrito en la piedra, en la ley escrita. Pero su voluntad y su deseo por los mandamientos no fueron cambiados. Entonces fue un pacto que obviamente fue violado y por eso este pacto, el nuevo pacto, tiene mejores promesas. Ahora, hermanos, los corazones de los creyentes están sellados con los caminos de Dios. A Dios ha puesto sus caminos en nuestro corazón, ha puesto sus estatutos, ha puesto sus mandamientos. Entonces los corazones de los creyentes están sellados. Ahora los cristianos estamos sometidos al señorío de Cristo, comprometidos, ¿saben con qué? Con obedecerle, como lo vimos en la escuela dominical, comprometidos con seguirle. Todos los miembros del nuevo pacto tienen el deseo de conocer y guardar la ley de Dios. Así es la promesa que el Señor nos da cuando Él dice que Él promete escribir la ley en nuestros corazones. ¿Sí? Y eso es bien importante, ese deseo que tenemos de conocer y guardar la ley. Mire, la promesa de Dios de escribir la ley en sus corazones, en los corazones de su pueblo, de Israel, porque mire que aquí él dice la casa de Israel, habla de la casa de Israel, si ustedes lo notaron allí en el versículo, dice Jeremías 31:33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Entonces aquí, esta promesa de escribir esa ley en los corazones de su pueblo Israel se cumple, ¿saben qué, hermanos? En la iglesia del nuevo pacto de Jesucristo. Es así que esta enseñanza nos prohíbe a nosotros, hermanos, separar a Israel de la iglesia, como es característico de los dispensacionalistas. Ellos separan a Israel de la iglesia. Nosotros creemos que la iglesia es el Israel de Dios. Y no solo porque yo lo diga, hermanos, pues la iglesia del nuevo pacto es el Israel de Dios. Cuando el autor dice la casa de Israel,
muestra que está constituida por los gentiles y los judíos elegidos. Les voy a mostrar un texto para que vean que no es que Félix está diciendo. Gálatas 6:15 al 16, ojalá lo anoten. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada. Recuerden, la circuncisión era la señal del pacto abrahámico, o el pacto de la circuncisión que se llamaba así, ni la incircuncisión, sino la nueva creación. O sea, lo que vale es la nueva creación, el nuevo corazón, la regeneración. Dice, y que todos y a todos los que anden conforme a esta regla, ¿sí? O porque Dios puso la ley en nuestro corazón, a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos. ¿Cómo los llama el apóstol? Al Israel de Dios. Nosotros somos el Israel de Dios. No tenemos ninguna duda de eso. En el nuevo pacto somos el Israel de Dios. Claro, los dispensacionalistas se paran y hacen un plan de Dios para ese Israel físico que los lleva a creer en un milenio donde Dios restaurará a ese pueblo. Una interpretación muy cuestionable de Apocalipsis 20 y otros textos de las Escrituras. Pero nosotros creemos que somos el Israel, lo dice la palabra, somos el Israel de Dios. Porque, ¿qué es lo que vale? Esa nueva creación que Dios hace. Y la ley que ha puesto en nuestros corazones ahora. Somos el Israel de Dios. Gálatas 6:15 y 16. Ahora, esto también nos impide ignorar el lugar de la ley en la vida del creyente, como lo hacen los antinomianos. Recuerden lo que les expliqué en otras lecciones, que antinomianos son aquellos que no creen que está vigente la ley moral de Dios. No tenemos por qué obedecerla. Anti es contra. Nomos ley, contra la ley, o sea, opuestos a la ley. No, esta enseñanza nos impide ignorar el lugar de la ley, porque Dios ahora en el nuevo pacto la pone en los corazones y en la mente del creyente. Bueno, sigamos. Entonces, en tercer lugar, y otra de las mejores promesas, es la promesa que tendremos comunión con Él. Y para eso quiero mostrarle Jeremías 31:33. Nosotros tendremos comunión con Él. Y dice, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Esa es la comunión. Que Él ya va a ser nuestro Dios, y qué hermoso poder decir, yo soy el pueblo de Dios. No es el Israel físico. Nosotros, el Israel de Dios, somos el pueblo de Dios. Él es nuestro Dios, nosotros somos su pueblo. De hecho, John Murray, en un libro, él llama a esta promesa, que está en Jeremías 31:33, el alma de la bendición redentora. El mismo corazón de la obra salvadora de Dios en nuestra vida. Este es el corazón, que Él es nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Ahora somos su pueblo y Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos por adopción en Cristo. Ahora somos parte de la familia de Dios por promesa, mis hermanos. Pero bueno, continuemos. También vemos allí la promesa de que todos los miembros del nuevo pacto conoceremos al Señor. Mire lo que dice Jeremías 31:34:4. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño que está de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Es decir, nosotros, hermanos, hoy en día no tenemos que presentar el evangelio a los creyentes, porque los creyentes ya conocemos del Señor. Si alguien me viene a presentar a mí a Jesucristo, o a alguno de ustedes se le presento a Jesucristo, no necesitamos, porque la obra de Dios en nuestra vida, por el poder del Espíritu, ya nos dio a conocer a nuestro Señor. Y cuando nos vamos a la palabra, vamos conociéndolo más y más. Por eso Él dice ninguno conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Y ninguno tendrá la necesidad de enseñar a su prójimo quién es Dios, porque Dios ya nos revela con el poder. Por eso es que es un pacto incondicional. Él hará eso. Nuestro entendimiento, hermanos, y aquí quiero aclarar algo, de estos textos también nos diferencian de nuestros hermanos paidobautistas, evangélicos, que son conocidos, entre ellos están los presbiterianos reformados. Nuestro entendimiento de estos textos nos diferencian. Recuerden, para los que no saben, paido es infantes, bautistas son bautismo, que bautizan infantes. Y hay que diferenciar a los paidobautistas evangélicos, o sea, nuestros hermanos, de los paidobautistas sacramentales, que es por ejemplo la Iglesia de Roma. Ellos bautizan infantes, pero hay una diferencia muy clara entre ellos, entre el bautismo de infantes. Pero bueno, ese no es el punto tampoco. Nuestro entendimiento de estos textos nos diferencia. ¿Por qué? Mire lo que dice el texto, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande.
Aquí no podemos nosotros ver a nuestros niños, a nuestros infantes que no son convertidos como miembros de la comunidad del pacto. No los podemos ver. ¿Por qué? Porque todos en la comunidad del pacto son vistos como salvíficamente unidos al Señor. Esa comunidad se ve como que todos tienen nuevo corazón, todos tienen la ley en sus mentes, en sus corazones, todos ya están salvos, unidos a Dios. Por eso es que dice allí que parte de la promesa es que conoceremos al Señor. ¿Sí? No es un tema de información. Sí, mire, yo siento gran admiración y aprecio por mis hermanos paidobautistas evangélicos. Sin embargo, no puedo estar de acuerdo con el bautismo de infantes. Y esto es muy profundo. Nosotros tenemos excelentes teólogos, ellos tienen muchos. Yo, como les digo, tengo mucha admiración con ellos, pero les recomiendo mucho leer a Samuel Renihan en sus últimos libros. De hecho, escribió un libro que se llama De la sombra a la sustancia, sobre toda la historia de la teología del pacto desde la época de la Reforma, para mostrar una realidad clarísima, porque hoy se argumenta mucho sin tener mucha información sobre los orígenes nuestros. Incluso algunos dicen, no, ustedes no son reformados, no deberían llamarse así. Llámese bautistas particulares, pero no reformados. Pero están equivocados realmente. Incluso el trasfondo histórico apoya muchísimo lo que nosotros hoy en día afirmamos, ¿sí? Entonces, en esta época es necesario, hermanos, que la iglesia reconozca la gracia de Cristo en cada uno de sus hijos e hijas, así como la presencia de Cristo en medio de su iglesia. Por eso, para nosotros incluir en el nuevo pacto, sabiendo que todo esto tiene que ocurrir en los que son miembros del nuevo pacto, es difícil para un niño que no se ha arrepentido, que no ha creído. Nosotros nos llamamos credobautistas porque nosotros bautizamos personas que se han arrepentido, creyentes, los bautizamos. Y eso debe ser para nosotros bastante, bastante claro. Bien, hermanos, y ahora vamos a mirar otra promesa. Y espera que se me adelantó un poquito aquí, pero aquí ya lo tengo. Y esta promesa es precisamente que el Señor, la promesa de que perdonará nuestros pecados. Perdón, tuve que parar un momentico para enviarles a todos la escuela dominical. Pero ya les el envío. Ustedes no lo notaron, pero pasaron como 5 minutos. Entonces, bueno. Entonces, otra de las promesas, de las mejores promesas, es el perdón de los pecados. Y aquí lo dice en Ezequiel 36:25: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y en Jeremías 31:34 dice: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Mire, esa es una acción de Dios, otra vez incondicional. Es hermoso eso, porque esta promesa nos muestra todo lo que hemos aprendido, hermanos, que en Cristo tenemos nosotros perdón de pecados, en Él. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y esto tiene que ver con el pacto. Por eso es que Él es el mediador de un mejor pacto con mejores promesas. Por eso es que cuando encontremos todas las veces en el Nuevo Testamento que Cristo perdona nuestros pecados, que la sangre de Cristo es la propiciación por nuestros pecados, que Él es el que nos salva, todo lo que tiene que ver con lo que Él hace por nosotros, que lo vimos en estos días en los beneficios de la libertad cristiana, entendamos que eso es parte del nuevo pacto. Eso es precisamente las mejores promesas que vienen con el nuevo pacto. Está en la promesa del perdón de pecados. Eso es muy, muy importante. Y lo que les explicaba hace unos minutos antes, que esa sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. Y voy a leer un pedacito ayer de Hebreos 10. Dice Hebreos 10:4: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. Qué hermosas palabras de que las estaremos poniendo cuando lleguemos al capítulo 10 de Hebreos. Pero esto es lo que estaba con las mejores promesas que estamos viendo. Ahora, en último lugar, hermanos, algo que encontramos que es maravilloso es que otra de las mejores promesas es que hay una promesa de vida eterna.
en Él, en la tierra celestial. Nosotros leemos, claro, en Apocalipsis, en los nuevos cielos, la nueva tierra. Leemos en los Salmos que heredaremos la tierra, en el Sermón del Monte que heredaremos la tierra y los nuevos cielos. Esto es maravilloso porque, mire, por ejemplo, en Jeremías 32:41 dice, y me alegraré con ellos haciéndoles bien. Y dice, y los plantaré en la tierra en verdad. ¿Recuerdan la promesa que había de llevarlos al Canaán? Y claro, o sea, parcialmente se cumplió cuando Josué, después de estar en el desierto, él entra a la tierra de Canaán. Se cumple la promesa de entrar a la tierra prometida, que es el reposo que estudiamos ya. Aquí él dice, los plantaré. ¿Qué es lo plantar? Los voy a dejar ahí fijos. ¿En dónde? En esta tierra, en verdad, en la tierra prometida, en la tierra celestial, ¿sí? Con todo, de todo mi corazón y de toda mi alma, dice el Señor en Jeremías 32:41. Y en Jeremías 24 también hace alusión a eso, dice, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra y los edificaré. Cuando uno edifica es porque se va a quedar y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Promesas maravillosas de vida eterna con el Señor en la tierra celestial. Eso es lo que traen, hermanos, las mejores promesas. Por eso Cristo es el mediador de un mejor pacto. No tengamos esa duda. Estemos nosotros completamente seguros de eso, mis hermanos. Porque nosotros debemos, por eso que nosotros somos cristocéntricos, por eso nuestra enseñanza es cristocéntrica y por eso nosotros predicamos al Señor, amamos al Señor Jesucristo, queremos que todos los mensajes esté Cristo. Un mensaje donde no esté Cristo, sea del Antiguo Testamento, es un mensaje que no está hablando del Evangelio. ¿Por qué? Porque una vez hemos entendido esto, debemos precisamente ver en la Escritura todo lo que nos dice acerca de nuestro Señor. Hermanos, a manera de conclusión y para terminar, yo quiero tomar este texto que está en Juan 14, 2 al 3. Y es con base en esta última promesa que les decía, la promesa de vida eterna con Él en la tierra celestial. Es una promesa maravillosa, hermanos. El Señor promete eso en el nuevo pacto. Por eso, si usted es un creyente, alégrese, gócese, gócese porque esa promesa es para usted. Y afírmese en la palabra del Señor porque en usted hay un nuevo corazón. En usted está la ley, está el Espíritu de Cristo. En usted está ya promesas de tener que conocer al Señor, tendrá comunión con el Señor, promesas de vida eterna en la tierra celestial. Alégrese, gócese, viva una vida en esta tierra como peregrino feliz, porque eso es lo que Dios ha hecho, que Dios sea su deleite en todo. Pero si usted está aquí, es un amigo, amiga que no ha conocido del Señor, que todavía divaga en su mente, en su corazón, que todavía está en sus pecados, yo lo invito a que se arrepienta y crea, lo invito a que se acerque al Señor. Mire, es maravilloso no temerle a la muerte, tener claro que aunque muramos estaremos con el Señor. Usted y yo, nuestros hijos, si se arrepienten y creen, ellos estarán con el Señor. Nosotros tenemos una gran confianza porque creemos que el Señor es maravilloso y en su gracia y su misericordia es grande. Y por eso nosotros, nuestros hijos, claro, ellos ya confiesan a Cristo, confiesan como su Señor y su Salvador. Y nosotros rogamos que Dios los mantenga de esa manera y buscamos que todos lleguen y porque no queremos que ninguno se pierda. Por eso le digo a usted, amigo o amiga, es algo hermoso conocer al Señor. Mire lo que dice Juan 14, 2, 3. Es lo que Jesús dice. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, ese es el nuevo pacto. Es el pacto de gracia. Es que Cristo prepara lugar para los creyentes. Allá estaremos con el Señor, vida eterna en la tierra celestial. Y Él vendrá otra vez para que llevarnos a donde Él está, porque Él lo promete, dice, donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la gracia de mi Señor, realmente mi oración, es que usted también, amigo, amiga, si no conoce del Señor, también esté ese día con nosotros, esté gozándose. Por eso deje sus pecados, arrepiéntase, crea en el Salvador, el que llevó los pecados
en la cruz del Calvario. Oremos, hermanos. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias por la exposición de Hebreos capítulo 8. Gracias porque es por tu misericordia, por la iluminación de tu Espíritu que podemos ver estas maravillas. Gracias por esos pactos que hiciste, Señor. Gracias porque este nuevo pacto trae mejores promesas por nuestro Señor Jesucristo, que es mediador de este nuevo pacto. Gracias, mi Señor. Alabamos tu nombre por eso. Alabamos tu nombre por lo que has hecho, por lo que has prometido y porque lo cumples. Porque aquí está tu iglesia firme, Señor. Señor, te pido una bendición muy especial para tu iglesia. Te pido que permanezcamos firmes, fuertes, columna y baluarte en esta época tan dura, donde muchos se apartan, donde iglesias se confunden, donde hombres cristianos, mujeres cristianas se están perdiendo. Señor, no la salvación, se están perdiendo en medio de la vanidad, siendo inmaduros espirituales, no creciendo. Y muchos otros que se creen cristianos están, Señor, dando un mal testimonio, mostrando, Señor, a la iglesia, arrastrando a la iglesia con ellos. No permitas que sea así, así como lo enseñamos en la escuela dominical, Señor. Ayúdanos para que seamos protegidos como iglesia por el poder de tu Espíritu, del maligno, de hombres engañadores, de mentirosos que enseñan, Señor, doctrinas falsas, que nos cuides de nuestra carne, que nos ayudes a mortificar nuestra carne, Señor. Queremos servirte, amarte y glorificar tu nombre. Bendice a la Iglesia Bautista Reformada Sólido Gloria, a nuestros hermanos de otras iglesias que también puedan estar escuchando este mensaje. Señor, alabamos tu santo nombre en Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, que el Señor los llene de gozo, que el deleite del Señor esté en sus vidas, que Él sea su deleite, mis hermanos, nada más el día de hoy, para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, que Dios los guarde. Chao.